recomendarían ustedes a la Academia de Medicina? ¿Qué acción debería tomar? ¿Qué recomendaciones podría hacer sobre esta situación que estamos analizando? Jorge, adelante, por favor. Doctor Jorge, por favor, el micrófono. Ok, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias al doctor Gamarra, a la academia toda por su invitación y por su presencia, por supuesto. En este asunto de la apertura de colegios, básicamente hay tres consideraciones. Número uno, a los niños les ocurre algo en el confinamiento, sí o no. Número dos, los niños se infectan, se enferman o se mueren. Número tres, los niños son vectores. De esa suma de consideraciones resulta la decisión que se toma. Empecemos por la primera. ¿A los niños les pasa algo en el confinamiento, sí o no? Ya el doctor Wasserman y el doctor Cajiao explicaron en extenso todas las consecuencias que sí tienen. Entonces, por esa razón, no me voy a extender sobre ellas, pero sí para mencionar un par de elementos que me parecen muy importantes como complemento desde el punto de vista estrictamente médico. Nosotros señalamos en mayo del año pasado, de ahí es esta diapositiva, en un estudio piloto que hicimos, que el 88% de los niños tenían algún grado de afectación de salud mental como consecuencia del enclaustramiento. De entonces para acá, esos señalamientos han crecido del tamaño que ustedes acaban de escuchar al doctor Wasserman y al doctor Cajiao. Y por esa razón, repito, no voy a llover sobre mojado, pero sí hay un par de elementos que me parece importante reseñar. El primero, neurodesarrollo. Estamos hablando de niños que están construyendo su cerebro. El cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye en el proceso de neurodesarrollo. Cito a Vygotsky, las funciones cerebrales superiores son sociales por su origen. La neuropsicología ha reconocido desde siempre que los engramas se construyen en la experiencia cotidiana. Y si ustedes se paran en los zapatos de un niño de 4 años, que ha perdido ya 1 año y va para perder 2 años de esas experiencias cotidianas de construcción de cerebro, es la mitad de la vida. Si para nosotros, con la edad que tenemos, 2 años de vida respecto de lo que hemos vivido, tiene el impacto que sabemos que tiene, imagínense lo que es la mitad de la vida. Entonces, el primer señalamiento que quiero hacer es sobre neurodesarrollo y la influencia que eso tiene. En particular, y lo señaló el doctor Wasserman, con respecto a los niños en situación de discapacidad. Esos niños necesitan, con el mayor cuidado, de los cuidados que le podemos ofrecer y que no les estamos ofreciendo. Y el impacto sobre ellos va a ser enorme. Y el segundo señalamiento que quiero hacer desde el punto de vista estrictamente médico es que si ustedes entran a PubMed, todos lo conocen, y ponen como buscador Mental Health in Children and COVID, en el día de ayer se encuentran 1,129 resultados. Yo los invito a que hagan un ejercicio. Devuélvanse 1 año y empiecen ahí a correr el calendario. Hace 1 año no había ningún estudio andando sobre este tema. ¿Por qué? Pues porque apenas estaban empezando. ¿Cuánto tiempo se demora para que este tema crezca al tamaño que tiene que tener para que suscite el interés académico y científico? Luego, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que ese interés genere proyectos de investigación, protocolos de investigación? Luego, recolección de trabajo de campo. Luego, análisis del material. Y luego, publicación y envío a revistas especializadas indexadas para que lo reciban. Ustedes saben cuánto se tarda eso. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio de cronología, caen en cuenta, y creo que coinciden conmigo, en que este número, 1,129 resultados en PubMed sobre salud mental en los niños y COVID, es muestra de la enorme gravedad, del enorme impacto que la comunidad médica
está reconociéndole a esta situación. No son 2 o 3 informes aislados, no, es de esto de lo que estamos hablando. Más allá de eso, repito, para no llover sobre mojado, pero sobre todo para no restarle espacio a los otros elementos, lo voy a dejar de esa manera y pasemos a la segunda de las consideraciones. Los niños se infectan, se enferman y se mueren. Respuesta contundente y radical, no. Es la única palabra que cabe. Esta es tomado de la información que publica todos los días el Instituto Nacional de Salud. Y como ustedes ven, esto es de 1 de septiembre del 2020. Yo estoy siguiéndole la pista a esto desde junio, pero los estoy guardando desde septiembre. Antes se me había olvidado guardarlos. ¿Cuál es la cifra de letalidad por COVID en infancia? 0,9 de un 1%. Septiembre 1 de 2020. El día de antier, 6 de abril del 2021, 0,71 de un 1%. Y así se ha mantenido. Entonces, cuando ustedes contrastan esta cifra de letalidad contra lo, como mencionó el doctor Cajiao, con paludismo, dengue, gripa común y corriente, ustedes caen en cuenta que la única respuesta frente a ese elemento es no, no es cierto. Pero si quieren más, hablemos de las cifras de letalidad COVID en niños comparadas con influenza. No pude conseguir en el Instituto Nacional de Salud la cifra exacta de mortalidad por influenza en un año corrido en Colombia, porque la mezclan con enfermedad respiratoria aguda y en términos de mortalidad la mezclan con enfermedad diarreica. Entonces busqué la de CDC. ¿Y qué dice CDC? CDC dice que para un año corrido se calculan 480 muertes en los Estados Unidos por virus influenza, solamente por eso. Entonces, si ustedes recuerdan que en Colombia, cuando se cumplía un año, habían muerto 142 niños por COVID. Y si caen en cuenta que los Estados Unidos tienen un poco más de 5 veces la población que tiene Colombia, aún asumiendo que Colombia tiene las mismas instalaciones sanitarias y facilidades técnicas que los Estados Unidos, aún asumiendo eso, lo que uno puede sacar en claro de acá es que la cifra de letalidad por influenza en los Estados Unidos es la misma que la letalidad por COVID en niños en Colombia. Y eso solamente puede conducir a una afirmación que ustedes tal vez consideren hereje. Alguno dirá que es un exabrupto, pero yo me sostengo en que de estas dos cifras que les acabo de mostrar y de muchas otras por ese mismo estilo, lo único que se puede decir es que para los niños el COVID es lisa y llanamente una gripa y nada más. Pero es que eso hay que decirlo, porque tal como lo afirmó Francisco, se ha generado y nosotros hemos sido responsables de generar en la población general un sentimiento de pánico, de tal manera que si mañana mágicamente todos los colegios abrieran, públicos y privados, una enorme cantidad de niños no irían, porque los padres sentirían que los están enviando al matadero. Entonces se necesita que la máxima autoridad médica del país, de una forma muy activa, le pueda decir a la población general, no solamente al presidente ni al gobierno, a la población, que eso no es cierto. Entonces, esa afirmación, se infectan, se enferman y se mueren, la única respuesta posible es no. E insistir en eso es lo mismo que insistir en que no fue gol de Yepes. Y todos ustedes saben que sí fue gol de Yepes. El tercer elemento, los niños como vectores. Por supuesto, los niños son vectores potenciales. Todos lo sabemos, ustedes y yo, sin lugar a dudas. Sin embargo, aquí caben dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el potencial relativo del niño como vector? ¿Qué tan infectante es el niño como vector en el caso COVID? Y la segunda pregunta, ¿el hecho de ser vector potencial automáticamente lleva al confinamiento? Empecemos por la segunda. Porque si la respuesta es sí, tendrían que confinarnos a todos, porque todos somos vectores potenciales, empezando por todo el personal sanitario, porque somos nosotros
quienes estamos más expuestos al COVID y por lo tanto tenemos más posibilidad de ser vectores. Encerramos todo el personal sanitario, encerramos a los conductores de los autobuses, a las dependientes de los supermercados, los encerramos. Respuesta, no. ¿Por qué no? Porque entendemos que el hecho de ser vector potencial no lleva automáticamente al confinamiento. Entonces, eso con respecto a la segunda pregunta. Y con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el potencial infectante de los niños respecto de la población general? Sobre eso sí que hay material. Quiero llamar su atención a esta publicación de la Academia Americana de Pediatría de junio del año pasado, de la cual además se hizo eco la Academia Nacional de Medicina de Colombia, que en su carta de julio 1 del año pasado al ministro de Salud y a la ministra de Educación insistió un poco en este mismo punto, en el sentido de que los niños se infectan mucho menos y son menos infectantes para los demás. Y señaló que tal vez la razón de esa confusión fue que se asimiló al potencial infectante de influenza y ya se sabe que COVID no se comporta de esa manera. Eso ya lo tenemos perfectamente claro, sin lugar a dudas. Más allá de esto, entonces, los señalamientos concretos sobre el potencial de los niños como vectores caben en 3 categorías. Categoría número 1, señalamientos aislados producto del pánico irracional o de la explotación interesada del pánico irracional. Léase FECODE y análogos, que lanzan afirmaciones tremendistas, sobre todo que vamos a mandarlos al matadero a ellos y a sus abuelitos, sin ningún soporte sobre la evidencia, pero que evidentemente se originan y conducen a ese pánico irracional. Sobre ese capítulo no me voy a pronunciar, no tiene sentido discutir algo que de entrada carece de toda solidez técnico-científica. Más allá de eso, los estudios, ya como evidencia en este tema, se parten en 2 tipos de estudios. Estudio número 1, los estudios fácticos, los que miran para atrás sobre aquellos que abrieron colegios o que nunca los cerraron. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué impacto tuvo eso sobre las tasas de transmisión del virus en la comunidad? Esos prácticamente todos los que yo conozco afirman de manera tajante que los niños tienen muy poco potencial de ser infectantes y que la apertura de colegios no es un factor significativo en ese sentido. Sin embargo, uno revisa ese mismo estudio técnico y luego lo compara con la nota de periodismo que aparece en los medios comunes y corrientes, y casi siempre lo que encuentra es que el estudio técnico dice que no, y la información periodística titular grandote en el periódico dice que tuvieron que cerrar un colegio o 2 o 3 o tal cosa. Para mí, tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos de eso es lo que pasó con Israel. Recordarán ustedes que hace como 4 o 5 meses se hizo mucho ruido sobre que Israel había abierto colegios y tuvo que cerrarlos porque se creció la pandemia. Bueno, llamo su atención a este estudio, publicado hace menos de un mes. Y caigan en cuenta, por favor, que en él participa el centro del CDC, del Ministerio de Salud de Israel, en que revisan esa pico desde el punto de vista de hacer seguimiento a quién fue el que infectó a quién, en dónde fue que se consiguió, y la conclusión es que esto no apoya el rol de las aperturas de colegios en la resurgencia de la curva de COVID en Israel, y que soltar las restricciones sobre la población general fue en realidad el principal responsable. Entonces, cuando uno mira estudios prácticos, ¿qué fue lo que pasó cuando se abrió o cuando no se cerró? Repito, prácticamente todos los estudios que yo conozco apuntan a que en efecto los niños tienen poco potencial infectante y la apertura de colegios no tiene mayor influencia en el resurgimiento de las curvas. Punto número 1. Y el segundo tipo de estudios son los estudios de prospección, en donde se arman modelos matemáticos, se le meten variables y se trata de averiguar cómo qué pasaría en caso de que.
En ese grupo de estudios hay unos, los menos, quiero decir, que sugieren o afirman que los niños sí tienen un potencial infectante. El más amplio de los que yo conozco fue el que publicó el BID hace un par de meses aproximadamente, y si tenemos tiempo podemos revisar las curvas que presentó, y realmente uno puede decir que es más la imaginación que el dato concreto que está ahí. Pero de todas maneras hay que mencionar que hay unos estudios de prospección en donde se hace la mención de que sí son infectados. Otros, la inmensa mayoría, afirman lo contrario. Afirman que los niños no van a ser una fuente significativa de infección. En Colombia, Cucunubá publicó hace un mes y pico el estudio de prospección, según el cual, si se mantienen unos cuidados determinados, ese riesgo es absolutamente marginal. Pero el estudio sobre el que quiero llamar su atención es uno que, si ustedes lo ven acá, fue publicado el 31 de marzo del 2021. El doctor Carrasquilla lo conoce. Y este estudio de marzo 31 del 2021, publicado en JAMA, basado en Ontario, en Canadá, afirma de manera contundente que esa pandemia no fue debida a los colegios y que esa apertura de colegios hipotética no va a estar asociada con un resurgimiento de pandemia. Y esto es muy importante porque los números que presenta este estudio empiezan a arrojar luces con un número concreto sobre esa pregunta concreta. ¿Cuál es el potencial infectante de los niños y de la apertura de colegios? ¿Cuáles son los números de este estudio? Este estudio modeló 6 situaciones distintas y sacó los cálculos de qué ocurriría como empeoramiento de pandemia, tanto para atrás en lo que había sido su histórico, como para adelante. Y como dije, son 6 modelos distintos, y para esos 6 modelos, los datos que tiene para los niños son entre 3,2% y 8,5%. Yo saqué el promedio por mi cuenta, así a mano alzada, da 5,87%. Eso quiere decir que el potencial para los adultos y la comunidad en general es de 96,8 hasta 91,5 para un promedio de 94,3. En otras palabras, las dos preguntas con respecto a qué tan sobre los niños como vectores son: ¿obliga el hecho de que sean vectores potenciales a encerrarlos? Respuesta: no. Y la segunda pregunta: ¿cuál es el potencial real infectante de los niños respecto de la comunidad? Esta es la respuesta. En concreto, sobre números en blanco y negro. Tal vez por esta razón, en el estudio de la Academia Americana de Pediatría, la Academia enfatizó que todos los esfuerzos estaban dirigidos a mitigar, pero no a eliminar el riesgo. Eso lo sabemos ustedes y yo. Nadie puede garantizar que nadie se va a morir. Eso lo sabemos, por supuesto. Lo que podemos es mitigar. Pero tal como dijo Moisés, el asunto no es ponerlo en términos binarios de vida o educación, sino tomar en cuenta estos diferentes elementos, porque la opción 0, que es la que todos queremos, no la vamos a tener. Ustedes y yo lo sabemos. No la tendremos este año ni el entrante, y probablemente nunca. COVID llegó para quedarse, como llegó ébola, como llegó SIDA, como llegaron todas esas cosas, y tendremos que aprender a vivir con eso, ¿sí? Entonces, en ese contexto, y hablando gráficamente y en sentido caricaturesco, si hace un año el encerramiento de niños pesaba 1 gramo, y en cambio la muerte de los niños y el vector pesaba 1 tonelada, la decisión de cerrar los colegios pudo tener alguna lógica, aun cuando, como bien lo explicaron Moisés y Francisco, se exageró el punto. Hoy, con lo que sabemos, es exactamente al revés. Es que el confinamiento de los niños pesa 1 tonelada y los otros factores pesan 1 gramo. Y eso lo tenemos que tener clarito, en blanco y negro. Y esa es la razón por la cual la Academia de Pediatría, y hago referencia a lo que mencionó Francisco hace un rato,
enfatizó en su presentación que toda la política estaba dirigida a abrir las escuelas. Porque es que aquí lo hacemos al revés. Aquí el asunto es que los colegios tienen que llegarle al protocolo. Lo que afirma la academia es que es al revés. El protocolo tiene que bajarse hasta el punto que sea necesario para que los colegios efectivamente puedan abrir. ¿Y cuál es el problema? Que en Colombia se publica el protocolo y en ese momento alguien pregunta, ¿y quién nos garantiza que no se muere? Ustedes y yo sabemos la respuesta, nadie lo garantiza. Es más, vamos a garantizar que alguien se va a morir, porque ustedes y yo lo sabemos. Entonces, ¿qué dice todo el mundo? Suba la talanquera. Se hace eso y ¿qué se pregunta? Lo mismo. Entonces, suba la talanquera. Y con eso se convierte en absolutamente imposible abrir. Entonces, ¿qué milita contra la apertura? Lo primero, una decisión concreta de no abrir, tal como se ha dicho. Pero si aún eso se superara, los protocolos lo hacen imposible. Y si aún eso se superara, los padres no llevan a los niños por los pánicos que hemos generado. Con esto entonces le contesto la pregunta que nos hizo Gabriel hace un momento. ¿Qué quisiéramos o qué quisiera yo de la Academia Nacional de Medicina? Pues lo que yo quisiera de la Academia Nacional de Medicina, y aquí hago eco a las palabras del doctor Víctor Matsudo. El doctor Víctor Matsudo es deportólogo y fue secretario de Salud de San Pablo y dijo esto en una reunión en presidencia en junio del año pasado. Lo que yo aspiraría de la Academia Nacional de Medicina es que examine la evidencia y si después de examinar la evidencia concluye en lo mismo que hemos afirmado Francisco, Moisés y yo, que lo diga. Que lo diga de una manera contundente, clara, sostenida y que lidere, no solamente que se sume a los esfuerzos de las campañas tales como la educación presencial es vital, sino que la lidere con todo el vigor y que en ese liderazgo le diga a la población lo que tiene que decir. No soy tan cándido como para creer que la academia va a firmar esta diapositiva mía. No, estoy seguro que esa no será una firma posible. Pero con el lenguaje que sea, si la academia evalúa la evidencia y llega a esta o similar conclusión, que lo diga. Y que lo diga muy duro y muy sostenido. Lo que hizo la academia en julio del año pasado fue muy positivo y probablemente esa carta a los dos ministerios permitió la apertura con Altermás. Pero ese esfuerzo fue un esfuerzo de un momento y de ahí para acá no se ha mantenido nada. Y tal como reseñó bien Francisco, todo lo que la población ha escuchado de todos nosotros es simplemente que los niños se van a infectar, se van a morir y nada más que eso. Entonces, lo primero es que lo diga para la población general. Y para las autoridades, que hagamos explícito el propósito de que las escuelas es lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Porque este tercer pico, ustedes y yo lo sabemos, no será el último. COVID habrá para rato. Y cada rato habrá la tentación de volver a cerrar. Porque tal como señaló Francisco, los niños, por desgracia, nos está mostrando esta pandemia, son absolutamente olvidados. Tengo el mayor respeto y la mayor admiración por los médicos de las trincheras. Han pagado un altísimo precio por su dedicación, por el cumplimiento de su deber, muchos de ellos con su propia vida. Mi respeto por ellos, mi aspiración, mi admiración por ellos. Pero sí tengo que decir, haciéndole eco a lo que dijo Francisco, que desafortunadamente cuando los autoridades de cualquier tipo, presidentes, ministros, secretarios o lo que sea, tienen que tomar una decisión, pues no lo pueden hacer de ninguna manera distinta que preguntándole al médico. Y los médicos en general, repito, con la salvedad de la carta de la Academia de julio del año pasado, los médicos en general lo único que hemos dicho es quedan 2 respiradores, con lo cual el otro lo único que puede hacer es decir cierren y nada más que eso. Necesitamos que la comunidad médica, en cabeza de su máxima autoridad, evalúe la evidencia y si encuentra lo mismo, que diga lo que tiene que decir y lidere esa campaña para la opinión pública y para las autoridades a fin de que a los niños se les resargan los derechos y se vuelva realidad
eso de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. No puede ser que sigamos maltratando a nuestros niños de esta manera en que lo estamos haciendo. La mayoría de ustedes son abuelos. Cuando ustedes se pongan en los zapatos de sus nietos y piensen lo que les pasaría si tuvieran que padecer esto que está padeciendo la inmensa mayoría de los niños de Colombia, creo que estarían de acuerdo en que la medicina colombiana tiene que hacer algo para remediar esto. Eso es lo que yo le pediría a la academia. Les agradezco enormemente su atención y su generosidad. Estoy a sus órdenes. Muchas